Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 31 de octubre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Damos un abrazo muy especial a todos los que están llegando a la sintonía, allí a través de nuestro canal Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Toda la gente de Maryland, de Virginia, Pensilvania, de la Florida, de Puerto Rico, la isla del encanto. Saludo especial a toda la gente de Puerto Rico. También, por supuesto, aquí en Centroamérica y el Caribe, toda la gente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica. Saludo especial a toda la gente de Centroamérica. Por supuesto, toda la gente de Cuba, también de República Dominicana, saludo especial. Por supuesto, nuestra amada Colombia, sur del continente, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia. Saludo especial a todos en este día 30. Se acabó el mes de octubre, se nos terminó el mes de octubre y pues nos enfilamos ya al mes de noviembre y nos quedan 2 mesecitos de este año. Y que hoy es un día especial para darle gracias a Dios, para bendecirle por todas las favores y todos los beneficios que hemos recibido a lo largo de este mes. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en esta mañana. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por la alegría inmensa, Señor, que tenemos cada día de poder, Señor, de conversar contigo, de poder presentarnos ante tu trono, Señor, para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias por el gozo de la salvación. Gracias por darnos cada día, Señor, oh Dios del cielo, este día, Señor, que tú has hecho. Nos gozamos, nos alegramos en él, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras, Dios del cielo. Aquí estamos, bendito Dios del cielo, agradecidos por un día más, agradecidos por la vida, agradecidos, Señor, por el perdón que tú nos diste a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte. Hoy decimos, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Consagramos este día a ti, Señor. Bendecimos este día, Señor, en tu nombre, Señor, oh Dios del cielo. Te pedimos que hoy, Señor, tú nos guíes. Que hoy, Señor, tú nos des sabiduría para vivir. Que hoy tú, Señor, nos abras el entendimiento y que tu verdad, palabra, Señor, esté presente en nuestro corazón, como decía el salmista. En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, Señor, la honra, la exaltación y la alabanza, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas,
Así es, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestra guía, nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra medicina. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Bueno, familia, bienvenidos pues a este tiempo devocional. Hoy es día 31 de octubre y hoy vamos a compartir con ustedes un tema que es muy apropiado para esta época, para esta fecha que estamos viviendo en el día de hoy, donde el mundo celebra una festividad llamada Halloween. Hoy vamos a hablar de la amonestación que Dios nos hace acerca de las costumbres paganas. Y quiero que vayamos a la Biblia, porque pues no se trata de especular, no se trata de criticar, no se trata de condenar a la gente, sino entender que mucha gente pues no tiene conocimiento. En Oseas 4:6 el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y recordemos algo muy importante: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Jehová, nos dice Salomón en Proverbios 1:8. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Jehová. Y es muy importante entender qué es el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino respeto, reverencia, tener en cuenta lo que Él dice, tener en cuenta lo que Él nos ordena. Eso es temor de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta y que tengamos presente siempre el temor de Dios, que nos lleva a vivir sabiamente. Bueno, en cuanto a las costumbres paganas, hay muchas costumbres paganas que Dios condena, que Dios censura, que Dios advierte el peligro que hay sobre la práctica de esas costumbres paganas. Y nos da un texto, al pueblo de Israel le da un texto en Deuteronomio. En el capítulo 18 de Deuteronomio encontramos un texto que nos habla sobre esas amonestaciones, sobre esas costumbres paganas. En el capítulo 18 de Deuteronomio, en el versículo 9, dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Bueno, lo dice aquí la palabra del Señor, libro de Deuteronomio, capítulo 18, el verso 9 al verso 14. Está hablando específicamente de una amonestación, de una advertencia que Dios nos hace acerca de estas prácticas, de participar aún de estas prácticas de costumbres paganas, como lo llama la palabra del Señor. Entonces, entendamos que esa amonestación sobre esas costumbres paganas es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel y para la iglesia en este tiempo. Cuando entres en la tierra, dice que Jehová tu Dios te da, no aprendas. Mire, muchas de esas costumbres paganas son aprendidas. ¿Por qué? Porque somos muy dados a imitar. Somos muy dados a imitar las costumbres. Hay una frase que se acuñó y que esta frase que tiene en cierta forma su doble sentido. Dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Bueno, eso justificaría el que usted llegue a una tierra donde la gente tenga costumbres extrañas y raras y usted las adopte como estilo de vida.
¿Sí? A eso se refiere. No, a la tierra que fueres, a lo que veas que yo tengo que cumplir las leyes de esa nación. Que yo tengo que aprender, ¿cierto? Las leyes, las normas. Que yo no puedo llegar a esa nación, a ese país, a esa ciudad, a seguir haciendo lo que yo hacía en mi país. ¿Sí? Hay aspectos muy importantes que se tienen que guardar y conservar de nuestras tradiciones. ¿Sí? Porque no todo lo tradicional es malo. Pero la gran parte, la gran mayoría de las tradiciones de los pueblos están impregnadas de paganismo, están impregnadas de cosas que no son del agrado delante de Dios. Entonces, cuando dice el Señor, porque es abominación a Jehová, es abominación al Señor. Una cuestión abominable es que es lo que merece ser condenado o aborrecido, algo que es condenable y aborrecido. Algo abominable es algo que debe ser rechazado, que debe ser condenado y aborrecido. El Señor dice que aborrece la mentira, que aborrece la idolatría. Todas estas cosas son abominación con el Señor las detesta. Y por eso la advertencia clara al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra. El Señor sabía lo que se iban a encontrar. La tierra prometida no estaba baldía, no estaba vacía. Había pueblos, había muchos pueblos que tenían costumbres extrañas, costumbres raras. Y por eso le dice, cuando entres en la tierra que yo te voy a dar, que yo le voy a dar a tus padres, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones. ¿Sí? Esas cosas que son detestables. Por ejemplo, ellos hacían pasar a sus hijos por el fuego. Literalmente ellos consagraban a sus hijos, quemaban a sus hijos como ofrenda a esas deidades, a esos dioses falsos que tenían. Entonces dicen, no aprendas a hacer eso que ellos hacen, porque es abominable ante Dios. Es abominable ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, mire el proceso. Cuando entres a la tierra que Dios te da, ellos no debían aprender a hacer las abominaciones de estas naciones ajenas, de estos pueblos paganos. El pueblo de Israel no tenía que imitar las costumbres paganas de las naciones ajenas porque no eran agradables ante Dios. Pero algo muy importante, una premisa que debemos mantener siempre para que nos vaya bien. Tener en cuenta de que Dios es Dios, que Dios es amor, ¿sí? Entender que Dios es amor, pero que también debemos entender que Dios es fuego consumidor. Que Él es justo, que Él es bueno, que Él es amor, ¿sí? Que Él es un Dios perdonador, pero también es un Dios justo. Que cuando decide impartir justicia, la imparte. Y cuando decide juzgar, juzga, ¿sí? Y las naciones, y la misma nación de Israel fue juzgada muchas veces por el Señor, enviándoles pruebas, enviándoles disciplinas muy fuertes por su terquedad, por su obstinado corazón, por no tener en cuenta a Dios y su palabra. Hoy es un día donde la fe del cristiano es probada, donde la fe en Dios, en su palabra, es probada. Vamos a ser probados. Y lamentablemente hay muchos cristianos que no van a pasar el examen, porque no se han podido desligar de esas costumbres, porque no han podido renunciar a ese estilo de vida que ha establecido las comunidades, la sociedad. Y muchas de esas costumbres son traídas de otras naciones, de otros pueblos. ¿Sí? Esta festividad de Halloween no nació aquí en Estados Unidos. ¿Sí? Eso tuvo su origen en Irlanda del Norte. ¿Sí? La historia es, usted la puede googlear, yo no le voy a hablar mucho de eso, porque usted la puede mirar en Google y se da cuenta de dónde proviene esta costumbre, de los celtas, de los druidas, de los sacerdotes paganos que había en esa época. Y ellos establecieron esta fiesta. Acá la han querido introducir
teniendo referencias con las cosechas, ¿sí? Y es una forma de celebrar las cosechas, pero tiene su trasfondo espiritual muy, pero muy fuerte. Entonces, mire cómo Dios nos advierte. Dios nos advierte. Dios no es injusto, porque Él simplemente nos advierte. A Adán y a Eva les advirtió en el huerto del Edén. Los puso en el huerto del Edén y les dijo, mire, todo esto pueden hacer, todo esto pueden comer, todo esto es suyo, te pueden disfrutar, pero solamente hay algo que está restringido para ustedes. El árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerán de su fruto. Esa era la única restricción, pero vemos que el hombre se dejó engañar, se dejó tentar y precisamente quitó su mirada y dejó de disfrutar todo lo que Dios le había entregado y se concentró, ¿sí?, por sugerencia del enemigo en lo que Dios había prohibido. Y allí comenzó la debacle para el hombre. Allí comenzó la caída, allí vino la caída. ¿Sí? Y esa decisión, esa pésima decisión que el hombre tomó, la estamos sufriendo hasta el momento, porque todos los hombres, ¿sí?, heredamos, todas las personas de este planeta heredamos esa decisión de Adán. Entonces, dice allí la palabra del Señor en el verso 10 y 11, mire, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es una tradición muy arraigada en países como nuestros hermanos de México, ¿cierto? El celebrar el Día de Muertos. En Latinoamérica se celebra el Día de Todos los Santos, que es mañana, precisamente el 2 de noviembre. Entonces son costumbres muy arraigadas y vemos que las familias se reúnen en los cementerios con su familia, con toda su familia, ¿cierto? Y van a celebrar allá, a comer, a festejar, le llevan música al muerto y comen allá alrededor de su tumba, ¿cierto? Esos son costumbres muy arraigadas. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a dejar guiar por las costumbres y las tradiciones o por lo que Dios establece en su palabra? Por lo que Dios dice en su palabra. Es muy importante entender que el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6, ¿cierto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, decretos y estatutos. Una persona que llegue a una ciudad, a un país, ¿cierto?, extranjero, y viola una ley, viola una norma, su justificación no puede decir es que yo no sé, yo no sabía, ¿sí? Yo no sabía que no se podía cruzar por aquí. Yo no sabía que no se podía manejar a tal velocidad, ¿sí? El hecho de que ignore las normas no lo exime de sufrir el castigo, la disciplina, la sanción, la multa, ¿sí? La ignorancia no nos libra a nosotros de la culpa. Así que el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad nos abre los ojos del entendimiento, para que no sigamos sumergidos en la oscuridad de la ignorancia, ¿sí?, que nos lleva a cometer y actuar muchas veces en contravía de los principios establecidos por Dios. Entonces es muy claro allí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por fuego. Pues era costumbre en estas naciones, en estos pueblos paganos, sacrificar a sus hijos en fuego, es decir, como ofrenda, como holocausto, para honrar a sus dioses, ¿sí? Bueno, en este tiempo, una manera de nosotros hacer pasar a nuestros hijos por fuego es llevarlos a estas prácticas, ¿sí?
ponerlos a que ellos participen de estas prácticas. Y vemos hoy que los padres disfrazan a sus niños y bueno, y salen según la costumbre a pedir dulces, a pedir confites, a pedir regalos, ¿cierto? A las casas de los vecinos. Y bueno, y detrás de toda esta festividad, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Detrás de esta festividad está el enemigo trabajando. Y están los discípulos, los seguidores de Satanás trabajando. ¿Sí? Hoy es el día que los niños están en mucho riesgo. ¿Sí? En muy alto riesgo. Y muchos padres ignoran esto. Simplemente piensan que es una festividad inocente, que los niños hay que llevarlos, que los niños... La gente se llena de motivos y justificaciones. Pero no es que uno sea legalista, no es que uno sea negativista, que uno sea legalista y que uno sea aguafiesta. No, es que el que inocentemente peca, inocentemente se condena, dice por ahí un dicho. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Entonces no podemos, dice el Señor, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes reprenderlas, dice el Señor. Entonces, era costumbre de sacrificar a sus hijos. Y usted, indirectamente, ignorando las cosas, puede estar llevando a su hijo, a su hija, ¿cierto? A pasarlo por fuego. ¿Sí? A pasarlo por fuego, a ofrecerlo, ¿cierto? Como ofrenda de una manera ignorante, de una manera inocente. Usted de pronto lo haga con la mejor intención, pero las buenas intenciones no cuentan. Dice por ahí un dicho que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, amonestación contra costumbres paganas. Habla de hechicería, agorero, sortile. Hechicería es un conjunto de ritos, de conocimientos y poderes sobrenaturales con los que se pretende que ayudar a otra persona o hacerle daño. Eso hace la hechicería. En fondo, la hechicería es mala por donde quiera que la mire. Ni hay hechicería buena ni hechicería mala. Aunque el brujo le contraten para hacerle bien a una persona, es brujo. Es instrumento de Satanás. ¿Sí? Es instrumento de las tinieblas. Y así también lo contratan y le pagan para que haga mal, para que le haga daño a una persona. Ellos tienen sus poderes. Recordemos que el diablo tiene poderes. Los adivinos, los hechiceros de Faraón, ¿cierto? Imitaron las señales que Moisés hizo. ¿Sí? Recordemos cuando Moisés llegó a Egipto a decirle a Faraón que dejara ir al pueblo, entonces tuvo que hacer algunas señales. ¿Sí? De la vara que tenía en su mano, la tiró al piso y se convirtió en una culebra. Los brujos de Egipto hicieron lo mismo. Ellos imitaron muchas señales que Moisés hizo. Ellos tienen poder. Satanás tiene poder. Entonces, eso es la hechicería. Y en esta festividad, en esta celebración de hoy, está en un gran porcentaje impregnada de hechicería. ¿Sí? Las frases que repiten los niños, ¿sí? Esas frases reiterativas que la gente no sabe ni qué significa eso, ¿sí? Que tiene un trasfondo espiritual muy, pero muy fuerte y muy peligroso. Luego dice agorero, que anuncia o predice males o desgracias. En estas frases que ellos manifiestan allí, ¿sí? Están hablando, invitando a poner que haga un trato, ¿cierto? Que hagan trueque, que hagan trato, un truqui, ¿sí? Y si no le dan, si no le responden a eso, pues viene una maldición sobre la persona. Eso es lo que dice
la frase que repiten constantemente en esta festividad. Luego habla de sortílego, ¿sí? Sortílego es un hechizo, un embrujo o un encanto, ¿sí? Y hoy usted ve en las calles, muchas casas, centros comerciales, que uno pasa y sale a una esquina y se encuentra con un esqueleto de 4 metros allí, riéndose o hablando o moviéndose, las telarañas inmensas, bueno, todo está ambientado, ¿cierto? De esa manera, que lo único que transmite eso es muerte, transmite es desgracia, ¿sí? El ambiente es pesado, el ambiente se pone muy tenso cuando se llena el ambiente de todas estas cosas. Bueno, hay que tener discernimiento, ¿sí? Dice que para el inconverso todas estas cosas son normales, pero cuando usted las condena, usted está loco. Las cosas de Dios para el mundo son locura, ¿sí? Son locura, ¿sí? Cuando usted no participa de ellas, a usted le miran como un animal raro, como un objeto raro, como un insecto raro le miran a usted. Pero la pregunta es, ¿estamos llamados a quién? ¿Agradar a quién? ¿A Dios o al mundo? No agrades al mundo, ¿sí? No te alinees con el mundo, ¿sí? No te amoldes a este mundo, ¿sí? El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solamente así podrás comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Entonces, luego habla de encantador, de adivino y de mago. El encantador es que encanta o hace encantamientos, ¿sí? Con sus trucos de magia, sus trucos de ocultismo, ¿sí? Encanta. Hay gente que encanta. Un encanto es como una especie de seducción, de hipnotismo, donde la persona se queda, wow, sorprendida por todo lo que hace la persona, de la manera como se viste, de la manera como habla, de la manera que hace las cosas, ¿sí? Y eso pues se usa mucho, ¿cierto?, para atraer la atención. El adivino es la persona que predice el futuro o descubre las cosas ocultas e ignoradas, haciendo uso de la magia o de poderes sobrenaturales. Detrás de esta adivinación opera un espíritu de adivinación que no viene propiamente de Dios. Entonces, mire todo lo que pasa allí, y por eso la gente recurre a que le lean las cartas, a que le lean el tarot, a que le lean tantas cosas, que el chocolate, tantas cosas que la gente recurre porque la gente quiere conocer el futuro, quiere conocer el futuro y quiere conocer aún cosas que pasaron también, y por eso consultan a los muertos. El mago, ¿sí?, que conoce o practica la magia o las ciencias ocultas. Ese es un mago. Todo lo que encierra dentro de estas prácticas, ¿cierto?, son costumbres paganas que Dios abomina, como ya lo hemos dicho y como ya lo dice la palabra del Señor. Luego habla de la adivinación, ¿sí? El adivino es la acción de ¿qué? De adivinar, de adivinar algo sin utilizar procedimientos basados en la razón ni en el conocimiento científico, ¿sí? Y vemos mucha gente que al terminar este año o al comenzar el año comienzan las predicciones, las famosas predicciones de los astrólogos, los astrólogos, no los astrónomos. Los astrónomos son los que estudian la ciencia como tal, los planetas, el comportamiento del universo. Son astrónomos. Los astrólogos
son los que practican todas estas cosas, ¿sí? La cuestión de la carta astral, de los astros se alinearon, y bueno, y sacan el horóscopo, y sacan una cantidad de cosas, tratando de satisfacer la curiosidad de la gente que necesita saber lo que va a pasar. Entonces, la acción de adivinar se hace con procedimientos basados en la razón, en la razón, ni en el conocimiento científico, especialmente si para ello se utiliza la magia, la interpretación de signos de la naturaleza. Por eso miran el comportamiento de la luna, el comportamiento de los astros, que se alinearon, que no se alinearon, que se desalinearon. Bueno, todo esto está allí inmerso. Es una mezcla de tantas cosas. Ni quien consulte a los muertos, persona que sirve de medium. Los medium o los espiritistas que se prestan para traer de la muerte, del más allá, a personas que ya se murieron hace mucho tiempo. No nos llamemos a engaño. Satanás se viste como ángel de luz, recordemos. No es maravilla, porque Satanás se viste como ángel de luz. Se viste como ángel de luz y él puede imitar. Él puede imitar voces, él puede imitar formas, él puede imitar tantas cosas, porque él es tramposo, porque él es engañador, porque él es tentador, porque él tiene poderes. Y cuando a usted le traen a su abuelita ahí en una sección de estas de espiritismo, pues déjeme decirle que no es su abuelita, es el mismo enemigo con la voz de su abuelita, porque él tiene poderes para eso, y la gente sale sorprendida, que fue la abuelita, o el abuelito, o el papá, o la mamá la que le habló, ¿sí? Recordemos que todo esto está impregnado de ¿qué? De adivinación, de magia, de ocultismo. Entonces, recordemos que Satanás se viste como ángel de luz. Dice que pasar al hijo o a las hijas por el fuego, ¿sí? Dice que Dios aborrece estas prácticas, las condena, porque las naciones ajenas y sus hijos e hijas hacían pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, sacrificándoselos a sus ídolos, ¿sí? Y los quemaban en el fuego, literalmente, ¿sí? Literalmente eso acontecía. Ellos sacrificaban a sus hijos a los demonios, derramando sangre inocente. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios le demandó a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único, a tu hijo que amas. A Abraham, Dios le hizo esa demanda, pero era para probar su fe, solamente para probar su corazón y probar su fe. Sabemos que Abraham obedeció a Dios y no rehusó su hijo, lo llevó al lugar donde Dios le había indicado. Pero Abraham, en el fondo de su corazón, tenía la certeza de que Dios no le iba a permitir sacrificar a su hijo. Y si se lo permitía sacrificar, sabía que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Pero el Señor no acepta sacrificio humano. El único sacrificio que Dios permitió y que Dios aceptó fue el sacrificio de su hijo, de su único hijo, de su unigénito, para nuestra salvación. Porque Él era el Cordero de Dios, el único que podía quitar el pecado del mundo. Él es el único sacrificio. Luego, cualquier otro sacrificio no es del agrado de Dios, ¿sí? No es del agrado de Dios. Y vemos hoy cómo los hijos se hacen pasar por el fuego. Y dentro de eso está la práctica abominable del aborto, ¿sí? ¿Cuánta ignorancia hay en cuanto a esto? No solamente deshacerse de un problema, porque así le miran a un bebé que se está gestando en el vientre, ¿sí? Deshacerse de un problema, no, es decir, usted le está abriendo una puerta inmensa al enemigo, porque eso es hacer pasar a los hijos por el fuego.
Y el Señor dice que demanda la sangre de los inocentes. Clama a mí la sangre de los inocentes. No solamente los que mueren en las guerras. No, la cantidad de bebés, ¿sí?, que son sacrificados en el mismo vientre de la madre. Entonces, eso es hacer pasar a sus hijos por fuego. Luego, que Dios le dé sabiduría. Pídale sabiduría al Señor. El que se crea falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche le será dado. Pídale sabiduría a Dios. Si usted tiene esta duda hoy, ¿será que yo a mi hijo a esta celebración? ¿Será que lo disfrazo, que no lo disfrazo, que salgo a pedir dulce o no? Bueno, arrodíllase. Pídale dirección al Señor. No se deje llevar como borrego por las costumbres. ¿Para dónde va Vicente? Y dice un dicho por allá en nuestro pueblo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y mucha gente va al desfiladero porque otros van adelante. Sí, usted es único, usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, hoy es un día de prueba. Hoy es un día para demostrarlo, que verdaderamente usted es hijo de Dios. Y no se trata de menospreciar a los que practican estas cosas, se trata de simplemente de no participar. ¿Quién lo obliga a usted a participar? ¿Sí? ¿Quién lo obliga? Y usted puede esgrimir que por razones de conciencia, pues usted no va a llevar a sus hijos a esa celebración. Hoy en las escuelas se celebran de una manera a veces muy directa estas cosas. ¿Sí? Porque igualmente la educación está plagada de todas estas cosas. El enemigo trabaja sin descanso. Entonces, el pueblo de Israel se le advierte no hacer estas cosas. Y la palabra del Señor nos advierte que prácticas no son agradables para Dios. Usted dice, no se ha hallado sobre ellos alguien que pase a sus hijos por fuego. No tenían que participar en la adivinación, no tenían que participar con los agoreros o con los agüeros, con esos agüeros de los cuales está llena la gente, el mundo, las costumbres, el sortílego, ni el hechicero, ni el encantador, ni el adivino, ni el mago, ni quien consulte muertos. Ahí está bien claro y bien específico, y todo esto tiene que ver con esta celebración. Todo lo que es ocultismo es desagradable y es abominable ante los ojos de Dios. Entonces Dios prohibía que la brujería y el ocultismo entre su pueblo, entre el pueblo de Dios, ¿sí? No, el Dios le dio instrucciones en la palabra del Señor que no deberían practicar de esas cosas. Porque el maligno habita en la oscuridad, porque el diablo se mueve en esas festividades llenas de oscuridad, llenas de simbolismos, de ritos, ¿sí? Es por eso que Dios no ha llamado a estar en la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo de la mesa, se pone encima para que alumbre. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice el Señor. ¿Sí? No participéis en esas obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, ¿por qué es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas? Y por estas abominaciones tu Dios, Jehová tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18:12. Y por eso dice aquí la palabra del Señor, perfecto será delante del Señor. ¿Por qué el pueblo de Israel no tenía que practicar de estas costumbres paganas? Porque era condenable ante los ojos de Dios. Porque Dios condenaba estas prácticas que realizaban las otras naciones ajenas, y por la razón de que Dios juzgaba con justo juicio a estas naciones,
cualquiera persona que practica estas costumbres paganas prefiere poner su confianza en lo oculto, en lo siniestro, que en el Dios vivo. ¿Sí? Entonces, cuando uno practica y participa de todas estas cosas, está dejando de confiar en Dios por confiar en todas estas prácticas que son abominables para con el Señor. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, Deuteronomio 18:13. Perfecto serás. Perfecto serás. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que alinearse con los mandamientos de Dios, con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted está llamado a agradar a Dios, no al mundo. No agradéis al mundo. ¿Sí? Dice, perfecto serás. ¿Quién es el perfecto? Que tiene el mayor grado posible de bondad, de obediencia a Dios, de respeto, de temor a Dios. Por eso comenzamos con el verso de Proverbios 1:8. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos la desprecian. Dios quería que su pueblo, y quiere que su pueblo sea perfecto, y tenía que caminar rectamente delante de Dios. Dios les enseña que esas prácticas no son del agrado. No son del agrado de Dios. Usted tiene dos opciones: obedecer o obedecer. ¿Sí? Obedecer o desobedecer. El Señor dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre. ¿Sí? Él nos pone a elegir, pero no podemos ir por dos caminos a la vez. Y lamentablemente hay muchos cristianos que están caminando por dos sendas. ¿Sí? En ciertas áreas de su vida viven alineados con Dios, pero en otras áreas de su vida con el mundo. Alineados con el mundo, con las costumbres de este mundo. Eso no es del agrado de Dios. Entonces, dice, porque estas naciones que vas a heredar agoreros y adivinos oyen. ¿Sí? Vuelvo y repito. ¿Sí? Se repite la situación. Hacer lo que otros hacen. Dios les dice a su pueblo, la tierra prometida que heredan el pueblo de Israel, las personas que habitan en esa tierra son agoreros. Son adivinos, son magos, son hechiceros, pero Dios escogió a su pueblo ¿para qué? Para ser diferente, un pueblo de su exclusiva propiedad. ¿Sí? Dios escogió a ese pueblo cuando no era pueblo, el más insignificante de todos los pueblos de la tierra escogió Dios. Entonces el pueblo de Israel tenía que ser santo, separado, santidad, separado para Dios, consagrado para Dios, consagrarse a Él. Él dice, sed santos porque yo soy santo, como yo soy santo. Las naciones ajenas eran guiadas, ¿por qué? Guiadas por Dios, sino no eran guiadas por Dios, sino por el maligno, por las fuerzas de la oscuridad, eran guiadas por el enemigo. Entonces, en conclusión, usted y yo estamos llamados ¿a qué? Agradar a Dios. Dios nos ha llamado a ser una nación santa, diferente, el pueblo que Él creó para sí, y sabe Dios que es lo bueno para nosotros, y nosotros debemos confiar plenamente en Él. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Eso somos para Dios. ¿Sí? Luego estamos llamados a vivir para agradarle a Él. Entonces, porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Nos dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:5. Nosotros somos hijos de luz, hijos de luz. Luego no estamos llamados a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y el camino que Dios nos ofrece, que el Señor nos ofrece, es un camino de luz, no de oscuridad, no de muerte, no de tinieblas, ¿sí? No de cosas abominables ante los ojos del Señor. Que el Señor les dé entendimiento, que el Señor les dé sabiduría en este día y que usted decida hoy a quién va a agradar. Josué llegó a un momento dado que tomó una determinación. Ustedes quieren servir a Baal, ustedes sírvanle. Ustedes quieren servir a sus costumbres, quieren seguir esta costumbre, síganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes elijan. Sí. El profeta Elías llevó al pueblo una vez al monte Carmelo para confrontarlo, porque el pueblo andaba dividido, andaba con un pie en las cosas del Señor y con otros pies agradando al mundo y a Baal, ¿cierto? Y el profeta, ¿qué les dice? Bueno, ustedes tomen una determinación. Si Baal es Dios, sírvanle, váyanse con él. Y si creen que Jehová es Dios, pues a servirle de corazón, ¿sí? Él los llevó a confrontarlos allí, a tomar una determinación. Su corazón estaba dividido. Lamentablemente el corazón de muchos cristianos está dividido. Y hoy es una prueba de fuego. ¿Sí? Usted decide a quién agradar. ¿Sí? Agradar a Dios trae bendición, trae seguridad, trae prosperidad. Que Dios los dé entendimiento, que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en este día. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pedimos hoy, Señor, una protección muy especial sobre los niños. Y una protección que comienza cuando sus padres, Señor, son sabios y entendidos. Cuando no nos dejamos llevar, Señor, por las costumbres, por las tradiciones, por lo que se ha implantado, Señor, oh Dios del cielo, en este mundo, Señor. Vivimos en un mundo caído, donde el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos. Señor, oh Dios, los inocentes son los niños, que hoy están en riesgo, que hoy están en peligro, Señor. Abre el entendimiento de sus padres. Revélales, Señor, a través de tu palabra. Háblales, Dios del cielo, de una u otra manera, Señor, en este día, para que no sean participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que hoy decidan, Señor, oh Dios del cielo, hacer algo diferente, Señor. Las iglesias, muchas iglesias también se han dejado contaminar por estas costumbres, Señor. Que este día, Señor, sea un día especial para consagrar a los niños, para orar por ellos, para llevarlos a participar de actividades lúdicas, de actividades que edifiquen y sobre todo que formen, Señor, sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que tú les cubras, Señor, con tu manto, que tú les cubras con tu sangre preciosa, Señor, para que ninguna arma forjada, para que ninguna trampa del enemigo, Señor, les alcance. Cubre, Señor, a los niños en este día, Señor, donde, oh Dios, el enemigo, los ocultistas, satanistas, Señor, oh Dios del cielo, están, Señor, también celebrando, Señor, este día que ellos han consagrado. Pero todos los días fueron creados por ti, Señor. Y por eso podemos decir, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él, te alabaremos en este día, Señor, y obedeceremos tu palabra, Señor. Es la mejor manera de honrarte, es la mejor manera de decirte que te amamos, Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Feliz día. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios
más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.